¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con el problema número 5 de la ficha de principio de conservación de la cantidad de movimiento. El ejercicio dice así: un carrito de masa M puede moverse sin fricción sobre un plano horizontal. Sobre el carrito fue instalado un péndulo simple de masa M y longitud igual a 50 centímetros. Inicialmente el sistema estaba en reposo, tal que el ángulo es de 60 grados. ¿Cuál será la velocidad del carrito en el instante en que el péndulo pase por su posición vertical luego de cortar el cable X? Como ven aquí, la masa M del carrito es igual a 9 veces la masa del péndulo y nos pide tener en cuenta la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora cómo resolver este ejercicio. Tal como se indicaba en el problema, entonces tenemos los datos que podemos observar aquí. La masa M, o sea, la masa del carrito, es igual a 9 veces M, que es la masa del péndulo. El péndulo se mueve de forma tal que al pasar por la posición de equilibrio, o sea, el punto de velocidad máxima del mismo, tenemos también la misma longitud. Recordemos que como hablamos de un péndulo, en este caso, la longitud no varía. Y en este punto exactamente vamos a tener la velocidad nula. O sea, en este punto el péndulo tiene una velocidad cero. Bueno, vamos a trabajar entonces en primer lugar con el principio de conservación de la cantidad de movimiento. O sea, tenemos que tener en cuenta aquí que antes de empezar el movimiento, o sea, Q antes, tiene que ser igual a la cantidad de movimiento después. De modo que cuando nosotros colocamos esto, tendríamos que tener en cuenta la cantidad de movimiento antes, o sea, qué pasaba cuando el cuerpo estaba quieto, y tenemos que tener en cuenta la cantidad de movimiento después. En este caso, vamos a trabajar por partes. Entonces, como ya sabemos, inicialmente todo el sistema se encontraba en movimiento nulo, o sea, en reposo. Por tanto, podemos escribir masa del péndulo por la velocidad inicial del péndulo más la masa del carrito por la velocidad inicial del carrito. ¿Esto a qué va a ser igual? Es igual a la cantidad después, o sea, masa del péndulo por la velocidad, sería final en este caso, del péndulo más la masa del carrito por la velocidad final del carrito. Como inicialmente todo el sistema se encontraba en reposo, entonces directamente esto es nulo y esto también es nulo. O sea que vamos a tener que la masa del péndulo por velocidad final del péndulo más la masa del carrito por velocidad final del carrito es igual a 0. ¿Por qué? Porque inicialmente todo estaba en reposo. Ahora, trabajando con los respectivos datos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este péndulo va a hacer un movimiento de esta manera, o sea, va a hacer un movimiento hasta aquí, luego vuelve otra vez. De acuerdo a lo que es el principio de conservación de la energía, tenemos que tener en cuenta que este péndulo que estamos viendo nosotros va a realizar un gráfico tal que cuando el carrito se mueva a esta dirección, el péndulo entonces va a moverse hacia aquí, pero por acción de la gravedad va a tener una fuerza que va a hacer que vuelva nuevamente hacia su punto inicial, o sea, hacia su punto en el cual la velocidad es máxima y donde tenemos el punto de equilibrio del péndulo. Entonces, en este caso nosotros vamos a tomar que la velocidad del carrito tiene que ser entonces contraria a la velocidad del péndulo, o sea, los sentidos tanto del péndulo como del carrito tienen que ser opuestos, teniendo en cuenta el principio de movimiento pendular. Entonces, para trabajar con esto vamos a decir 0 es igual a la masa m del péndulo por la velocidad final del péndulo. Y esto a su vez va a ser más la masa del carrito, que es 9 veces m, o sea, 9m por la velocidad final del carrito. Pero tenemos en cuenta aquí que la velocidad final del carrito es nula.
es negativa, o sea, de sentido opuesto a la del péndulo. Entonces, teniendo en cuenta el signo negativo que estamos colocando nosotros aquí, vamos a decir entonces, si esto lo pasamos al otro miembro, vamos a tener 9m por velocidad final del carrito es igual a lo que sería masa por velocidad final del péndulo. Como ven, el signo negativo al pasar al otro miembro vamos a ponerlo en positivo, teniendo en cuenta que al pasar al otro miembro los signos de las operaciones cambian. Entonces aquí yo puedo simplificar m con m y voy a despejar lo que sería la velocidad final entonces del péndulo. Por tanto, mi velocidad final del péndulo es igual a 9 veces la velocidad final del carrito. Y esta es la primera relación que nosotros obtenemos para poder trabajar. Entonces ahí ya tenemos la primera relación entre estas velocidades. Recordemos que el ejercicio nos solicitaba hallar lo que sería la velocidad del carrito. Entonces, para poder hallar la velocidad del carrito, nosotros vamos a utilizar ahora el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en este caso con la energía que va a transmitir el péndulo y también la energía que va a transmitir el carrito. Para los que aún no estudiaron lo que es el principio de conservación de la energía, vamos a hacer entonces paso a paso. El principio de conservación de la energía dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Cuando decimos energía mecánica, tenemos que colocar todas las formas de energía posibles que se pueden dar al trabajar con lo que serían el sistema que vamos a estudiar. En este caso, como estamos hablando de un carrito, el carrito no va a cambiar su altura. Entonces, en lo que sería el carrito, vamos a estudiar solamente su energía cinética y no así su energía potencial. Pero en el caso del péndulo, necesitamos trabajar tanto su energía potencial porque tiene una longitud que la consideraremos altura, así como también su energía cinética, puesto que el péndulo hace un movimiento, entonces tiene una velocidad. Entonces, vamos a escribir paso a paso. De esta manera, nosotros tenemos entonces 4 ecuaciones en cada miembro. ¿Por qué 4? Porque vamos a escribirlas todas para poder tener en cuenta cómo se trabaja con el principio de conservación de la cantidad de movimiento y también para trabajar en este caso con la conservación de la energía. Entonces, decimos lo siguiente: energía cinética inicial del péndulo más energía cinética inicial del carrito más energía potencial inicial del péndulo más lo que sería mi energía potencial inicial del carrito. Todo esto en la parte inicial. Ahora vamos a escribir lo mismo pero en la parte final, o sea, energía cinética final para el péndulo más la energía cinética final para el carrito más lo que sería la energía potencial final para el péndulo más la energía potencial final del carrito. Como acabamos de decir, la energía potencial para el carrito no se considera puesto que el carrito no cambia de altura. Entonces aquí nosotros ya podemos simplificar tanto la energía cinética inicial, que va a ser 0, como la energía potencial final para el carrito. En ambos casos no se considera, pero siempre es bueno escribir, puesto que el principio de conservación de la energía mecánica me indica que debo de sumar todas las energías existentes. Entonces tenemos en este caso que, como se mantiene a la misma altura, ambas van a ser iguales, por ende las suprimimos. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que se refiere a energía cinética y también a lo que se refiere a energía potencial del péndulo. Vamos a ir escribiendo entonces paso a paso cada una de esas energías. Pero antes, miremos nuevamente lo que es la potencial para cada uno de los puntos.
La potencial sabemos que es igual a energía potencial, masa por gravedad por altura, puesto que en este caso no tenemos un resorte, por tanto la potencial es solamente la potencial gravitatoria. Y la energía cinética ya sabemos que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, vamos a ir escribiendo paso a paso cada una de las ecuaciones. Entonces, en primer lugar, para el péndulo vamos a decir 1/2 de la masa por la velocidad inicial del péndulo al cuadrado, más 1/2 de la masa del carrito, que sabemos que mide 9m. Entonces, por 9m por lo que sería la velocidad inicial del carrito al cuadrado, más la energía potencial inicial del péndulo, o sea, masa por gravedad por la altura inicial del péndulo. Esto a su vez es igual a la cinética final del péndulo, o sea, 1/2 masa velocidad final del péndulo al cuadrado, más la energía cinética final del carrito, o sea, 1/2 y la masa del carrito es 9m, entonces por 9m por velocidad final del carrito al cuadrado, más la energía potencial final del péndulo, o sea, masa, gravedad por la altura final del péndulo. Entonces, como vemos aquí desglosada la ecuación por completo, vamos a tener en cuenta entonces cada uno de los parámetros y vamos a ir trabajándolos por paso. En primer lugar, la energía cinética inicial del péndulo. Vamos a ver, velocidad inicial del péndulo, como el péndulo estaba en reposo, entonces la consideramos nula. Así como también la energía cinética para el carrito. ¿Por qué? Porque el sistema inicialmente estaba quieto. Eso es lo que ya admitimos nosotros al hablar de la cantidad de movimiento. Entonces aquí podemos decir también que esto es 0. Entonces, en el primer miembro de nuestra ecuación, simple y sencillamente quedaría masa por gravedad por la altura inicial del péndulo. Y esto va a ser igual a 1/2 masa por la velocidad final del péndulo. 1/2 de la masa por la velocidad final del péndulo al cuadrado. Más lo que sería 1/2 por 9m, que sería la masa del péndulo, y podemos escribir 9/2 de m por velocidad final del carrito al cuadrado. Y si nos fijamos aquí, masa por gravedad por altura final del péndulo, y miremos aquí, como decimos que cuando el péndulo está en su punto de equilibrio la velocidad es máxima, por teoría se sabe que en este punto exactamente la altura para el péndulo se considera 0. O sea, como llegó a su posición de equilibrio, nosotros consideramos que en este punto el péndulo tiene una altura nula. Por ende, este término de la ecuación también se suprime. Por tanto, nuestra ecuación, al hacer el análisis completo de todo esto, nos resulta masa, gravedad, altura inicial del péndulo es igual a 1/2 de la masa, velocidad final del péndulo, más 9/2 de lo que sería la masa por velocidad final del carrito al cuadrado. Como vemos aquí, en los tres términos tenemos el valor de m y nosotros no sabemos cuánto vale m. Por tanto, como está en los tres términos, la podemos directamente simplificar. Entonces, m, m y m ya simplificamos de nuestra ecuación. Al suprimir los términos de nuestra ecuación, entonces nos va a quedar masa por la altura inicial del péndulo igual a 1/2 de la velocidad final del péndulo al cuadrado más lo que sería 9/2 por velocidad final del carrito al cuadrado. Aquí tenemos un pequeño error, en vez de la masa quedaría la gravedad. Entonces, como nos decía el ejercicio considerar la gravedad 10, entonces ya podemos empezar a simplificar. 10 por la altura inicial del péndulo, y en este caso la altura inicial del péndulo es de 0,5 metros. Esto es igual a
1/2 por. Como nosotros necesitamos tener la velocidad final del carrito, podemos simplificar la velocidad final del péndulo. ¿Cómo vamos a simplificar este dato? Reemplazándolo por su igual, que sería 9 veces la velocidad final del carrito. Entonces escribimos 9 velocidad final del carrito al cuadrado, más 9/2 de la velocidad final del carrito al cuadrado. Entonces aquí tenemos 10 por 0,5 es 5, igual a 1/2 por 9 al cuadrado, que es 81, por velocidad final del carrito al cuadrado, más 9/2 de velocidad final del carrito al cuadrado. Entonces, ahora escribimos 5 es igual a 81/2 de velocidad final del carrito al cuadrado, más 9/2 de velocidad final del carrito al cuadrado. De esta manera podemos sumar 81 sobre 2 más 9 sobre 2. Al hacer esta suma nos quedaría 90 sobre 2 es igual a entonces 45 veces la velocidad final del carrito al cuadrado. Despejando tenemos 5 dividido 45 igual a velocidad final del carrito al cuadrado. Y aplicando raíz cuadrada a ambos miembros obtenemos velocidad final del carrito igual a 1/3 de metros por segundo. Entonces, en este ejercicio, aparte de trabajar con lo que sería la cantidad de movimiento de todo el sistema, tanto sistema péndulo carrito, también trabajamos con el principio de conservación de la energía mecánica. Espero que el ejercicio haya sido entendido.